Administrativando Abogados. Rocío Ramírez Torres, abogada con más de 20 años de experiencia, especializada en litigación masiva y en la implantación de soluciones de inteligencia artificial y Legal Tech para mejorar la eficiencia en despachos y la gestión de expedientes judiciales. Así que bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. Mitos y miedo, y voy súper ágil porque se nos acaba el tiempo. El desconocimiento tecnológico es uno de los mayores stoppers. Tenemos que derribar esa barrera, tenemos que empezar a formarnos. El problema es que hay tanto contenido en Internet, hay tantos recursos y además pensamos, ¿estará escrito con IA? ¿Quien lo escribe es realmente un experto o es uno de esos que se autodenominan expertos? Realmente esta sobreinformación dificulta este proceso de aprendizaje. Por eso tenemos que ser proactivos en nuestra formación, pero siempre tirando de recursos y de fuentes fiables, es decir, formaciones de los colegios de abogados, de escuelas de negocio de reconocido prestigio, por supuesto el Consejo General de la Abogacía, de universidades. Todos esos recursos son fiables y esos son precisamente con los que debemos nutrirnos para formarnos. La fiabilidad. La fiabilidad de los resultados es otro de los miedos, pero ya hemos visto que la IA, o sea, las alucinaciones son inherentes a su naturaleza estadística y probabilística, porque ya todos hemos escuchado casos de abogados que han aportado demandas, contestaciones, hechas con inteligencia artificial generativa, que ha inventado normas, que ha mencionado sentencias inexistentes o ya derogadas o normas ya derogadas, y el problema es que se han presentado sin supervisión. ¿Cómo mitigamos esto? Pues siempre una revisión crítica. Y también se minimiza el error de alucinación utilizando herramientas específicamente diseñadas para el sector legal, porque el proceso de aprendizaje y fine-tuning ha sido hecho con normativa vigente, jurisprudencia también de nuestro país, con doctrina y textos jurídicos propios de nuestra jurisdicción. La seguridad de los datos es un tema crítico, critísimo, porque cuando subimos documentos de nuestros clientes estamos subiendo información confidencial. Y si luego esa información se utiliza para entrenarla en los modelos, obviamente estamos vulnerando el secreto profesional, estamos poniendo los datos de nuestros clientes en contra de la normativa de protección de datos, en fin, realmente es un riesgo ético importante. ¿Cómo podemos mitigarlo? Pues usando herramientas que garanticen la encriptación de principio a fin del proceso, ¿no? De cuando nosotros le preguntamos, procesa la información y nos devuelve la respuesta. Luego también que esta encriptación sea robusta y que sean trazables las operaciones. Y también tenemos que tener las garantías de que los datos que le subimos no se usan para entrenar los modelos. Después otro de los riesgos o miedos, los sesgos y los riesgos éticos, porque como hemos visto, la inteligencia artificial se expone a millones de textos, pero si esos textos vienen o adolecen de discriminaciones, pues obviamente en las respuestas se van a perpetuar esas discriminaciones. Un ejemplo, si han sido entrenados con textos por ejemplo, en relación a un ejemplo muy gráfico. ¿Qué predisposición o qué porcentajes de mujeres o qué facilidades tienen las mujeres para acceder a puestos directivos? Si se ha utilizado textos del siglo pasado en los que las mujeres, obviamente, a principios de siglo, pues no podían trabajar siquiera o ni siquiera optar a este tipo de puestos, pues obviamente hoy en día, si le preguntamos qué opciones tiene una mujer para optar a puestos directivos, va a decir que ninguna o muy poca. Es por eso que es esencial utilizar para mitigar estos sesgos, que las herramientas que utilicemos pues sean auditables, que podamos verificar que efectivamente no introducen sesgos y que expliquen el proceso para determinar que no ha habido ningún tipo de discriminación en el proceso de generación de respuestas. También la falta de control es otro de los miedos, porque como hemos visto, la IA generativa opera como una caja negra, es decir, nosotros le mandamos una instrucción, nos devuelve un resultado, pero entre medio no sabemos lo que ha pasado. Por eso, el derecho, es importante tener esto en cuenta, porque el derecho realmente no es una suma de palabras, sino es un sistema complejo, construido sobre contextos, sobre hechos, sobre normativas, sobre jurisprudencia, sobre doctrina.
Por lo tanto, el proceso es complejo y tenemos que tener control sobre los resultados. Por eso es esencial que para mitigarlo utilicemos herramientas que siempre nos linken, que sea trazable, que nos linken a las fuentes que se han utilizado para las respuestas y que siempre hagamos una revisión crítica. Y obviamente los sistemas desarrollados para el sector legal, esta falta de control está mucho más mitigada. Y luego el coste cognitivo, que si delegamos a la IA, pues generativa, todo lo que es revisión, lectura, resumen, análisis, comparativa de sentencias, de textos normativos, de doctrina, obviamente estamos delegando en la IA un ejercicio que es importante para nosotros, que es el que nos ayuda a, digamos, formar nuestro criterio jurídico. Y ese criterio jurídico sólido, la única manera que tenemos de adquirirlo es haciendo ese tipo de actividades. Si la delegamos en la IA, ya nos vamos a relajar y vamos a externalizar ese tipo de ejercicio. Y aquí no hay atajo, somos nosotros los que tenemos que estudiar, pues si no estudiamos no tendremos la capacidad jurídica para luego poder ejercer bien nuestra profesión. Por eso tenemos que mantenernos activos siempre y no delegar en la IA este proceso. Además, si no tenemos juicios críticos, aquí viene un dilema importante. Si no, o sea, si no tenemos un criterio jurídico sólido, ¿cómo vamos a supervisar y a revisar los resultados de la IA? ¿Cómo vamos a saber que son correctos o no? Por eso es esencial que sigamos formándonos. Mitos, IA y datos. Aquí ya voy súper rápido porque nos vamos de tiempo. La herramienta, la IA no es una herramienta mágica que se enchufa y funciona. Necesita datos, necesita información, necesita toda la información de nuestros asuntos, de nuestros expedientes, para podernos devolver un resultado mucho mejor. Requiere datos estructurados, que es lo que he explicado antes, lo que son. Además, necesita, mientras mayores datos y mejor calidad del dato, mejor será su respuesta. Por eso es interesante que contemos con software de gestión para poder facilitar todos los documentos y toda la información y datos a la inteligencia artificial. Importante, inteligencia artificial no es igual a Gen AI, porque parece que cuando inteligencia artificial generativa, parece que cuando hablamos ya de inteligencia artificial ya nos circunscribimos únicamente a ella. Y es un error porque estamos desaprovechando el potencial que el Machine Learning o el Deep Learning nos ofrece para soluciones como puede ser procesamiento de notificaciones o notas simples, como hemos dicho antes, o de revisión de contratos, porque la IA generativa no es la más adecuada para este tipo de actividades. Entonces, siempre tenemos que entender cuál es nuestra necesidad y verificar qué herramienta es la que mejor nos va a ayudar. La IA me va a reemplazar, la pregunta o la frase eslogan que ya está en todos lados. La inteligencia artificial no tiene experiencia jurídica, no tiene criterio construido a base de errores y aciertos como lo hemos tenido nosotros, ni tiene horas de ejercicio profesional acumulado. Y esto es imprescindible para nuestra práctica jurídica. El riesgo no es la sustitución, el riesgo no es que la IA nos sustituya, sí que nos desplace por no adaptarnos a tiempo. Si continuamos siendo abogados del 2025 esperando los resultados que nos pueda dar la inteligencia artificial, por ejemplo, en el 2030, ahí estamos completamente desplazados. Y ojo, eso duele igual a que nos sustituya. Por eso debemos transformarnos a tiempo. Aprender a programar, ese es otro de los mitos. Los abogados no tenemos que aprender a programar, no necesitamos ingenieros encubiertos. Nosotros lo único que tenemos que entender es cómo funciona la inteligencia artificial, por ejemplo, generativa. ¿Para qué? Para poder saber que, como es estadístico, tenemos que revisar, tenemos que supervisar y entender también cada una de las tecnologías para saber cada una de ellas de qué manera puede ayudarnos. Ya está, no necesitamos programar, lo único que necesitamos es competencias digitales y estar formados y entender las tecnologías. La IA es infalible, lo que hemos visto antes, la IA falla, la IA generativa falla, no da resultados fiables al 100%. Como hemos dicho, propio de la naturaleza puramente estadística de la IA generativa. Y además tenemos que tener en cuenta que el derecho no es una ciencia exacta, porque hay hechos, hay contextos, hay determinadas circunstancias que van a variar la manera en la que nosotros, digamos, hacemos una tarea, la hacemos de una manera o la hacemos de otra, definimos la estrategia procesal o tomamos decisiones. Por lo tanto, debemos tener en cuenta o debemos usar la inteligencia artificial generativa siempre como herramienta, no como un oráculo, ¿vale? Y la IA generativa deja de ser, la IA generativa ha permitido que la IA deje de ser
únicamente accesible a grandes firmas o con grandes presupuestos para innovación. Ya podemos competir en igualdad, grandes y pequeños.